Les pido por favor, busquemos en nuestras Biblias el texto base del sermón, que se encuentra en Lucas capítulo 13, versículos 22 al 30. Lucas capítulo 13, versículos 22 al 30. Dice la palabra de Dios. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Continuando con nuestras enseñanzas sobre las sendas antiguas, el día de hoy veremos otra gran verdad que como creyentes debemos saber y también que nunca debemos olvidar. Esta gran verdad es que son pocos los que se salvan. Pocos son los que se salvan. En nuestro texto base vemos cómo se dice que el Señor Jesús, antes de dirigirse a Jerusalén a cumplir con su propósito, pasaba por las ciudades y las aldeas enseñando. Y de repente alguien en medio de este viaje le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Seguramente nuestro Señor Jesús recibió muchas preguntas en medio de todo este viaje que emprendió, pero debe sorprendernos a nosotros que dentro de todas esas preguntas que pudo recibir, solo algunas de ellas quedaron en nuestra palabra. ¿Cuántas preguntas creen ustedes, hermanos, que nuestro Señor Jesús pudo recibir en medio de todo este viaje de su ministerio? Muchas personas le seguían, Él era el maestro, pero únicamente fue la voluntad de Dios que de todas estas preguntas que Él pudo recibir, solo esta y otras más hicieran parte de esta bella revelación que hoy nos da su iglesia. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante esta pregunta? Hoy tenemos en día tener en cuenta que la palabra de Dios nos ha dejado esta pregunta para ilustrar nuestra vida. Teólogos como Matthew Henry y John Gill, en sus comentarios sobre este texto, enmarcan algunas de las posibles intenciones que pudo tener la persona que formuló esta pregunta. Por ejemplo, puede ser que esta persona, así como los judíos, buscaban tentar a Jesús tratando de enredarlo en cuestionamientos sarcásticos. Puede ser que esta pregunta hubiera sido hecha para causar división. Tal vez esta persona quería poner en contra a los seguidores que tenía el Señor Jesús, haciéndolos pensar: ¿para qué seguir a Cristo si son pocos los que se salvan? ¿O de qué sirve escucharle si al final solo algunos se salvarán? Tal vez esta pregunta fue hecha por mera curiosidad o morbo. Esta persona no se preguntaba cómo debo ser salvo, sino cuántos se van a salvar. Y esto es algo que nos pasa comúnmente, como por ejemplo cuando vamos a algún almacén, vemos algo que nos agrada, tal vez no tengamos el dinero para comprarlo, pero preguntamos: ¿y cuánto vale? Eso es solo curiosidad, solo mera curiosidad. Tal vez esa persona hizo esa pregunta, tuvo un corazón impactado después de haber recibido alguna de estas enseñanzas que le hizo nuestro Señor Jesús. Tal vez teniendo su condición y la de sus amigos, de sus familiares, quiso hacer cálculos para saber si él hacía parte de ese pequeño remanente. No sabemos precisamente cuál fue la intención de esta persona, pero algo es claro:
Y es que nuestro Señor Jesús siempre responde bien estos cuestionamientos. Él dice allí: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El Señor Jesús pudo haber respondido: sí, son pocos los que se salvan, y ya con esto simplemente estar en lo correcto, dar una respuesta certera. Pero Él empieza su respuesta con una palabra. Él dice esforzados, con esto buscando animar a su pueblo a no dejar de buscar entrar por esta puerta estrecha. Pero también, hermanos y amigos, quiero que miremos, y que es algo que debemos recalcar, y es que la respuesta de nuestro Señor Jesús nunca dio un número exacto de las personas que se salvarían. Él no vino a alimentar la curiosidad del hombre, sino a guiarnos, a que nos preguntemos cosas más certeras. Cosas como: ¿seré salvo? ¿O seré de los que el padre de familia en su parábola dice, no sé de dónde sois? Puede que nunca entendamos cuál fue la intención de esta pregunta, pero algo es cierto, y es que la respuesta de nuestro Señor Jesús fue precisa y enfática. Esforzados a entrar, porque muchos procurarán entrar y no podrán. El mundo en la actualidad tiene una percepción un poco lejana de lo que es la salvación realmente. Tal vez esa percepción de la cantidad de personas que se salvan no es acorde a lo que dijo nuestro Señor Jesús. Para el mundo hoy en día, esa puerta estrecha que menciona nuestro Señor Jesús pareciera más la entrada de un estadio grande, la entrada principal de un estadio, en donde no importa lo que creas o pienses. Si tú te comportas bien y no le haces daño a nadie, fácilmente entrarás a la salvación. Pero esto no es así, hermanos y amigos. Es por eso que en este día quiero que revisemos 4 observaciones que debemos hacer tocante al cuestionamiento que le hicieron a nuestro Señor. 4 observaciones que debemos hacer tocantes al cuestionamiento que le hicieron a nuestro Señor Jesús sobre si son pocos los que se salvan. La primera observación que debemos hacer es que debemos entender en qué consiste la salvación. Primera observación es que debemos entender en qué consiste la salvación. Para poder dimensionar el impacto que tiene esta pregunta, es necesario que nos respondamos e indaguemos primero en qué consiste la salvación. Si son pocos los que se salvan, debes saber entonces que la salvación no es fácil de obtener. Debemos saber que no es simplemente un título que se le otorga a una persona como cualquier otro título. No es meramente profesar ser cristiano, bautista, reformado, o profesar haber sido bautizado, o ser asistente de la iglesia bautista reformada de Suba. La salvación es algo más elevado, es algo más profundo que esto, por lo que permítame recordarle en esta observación, en 3 breves numerales, ¿qué es la salvación? Primero, la salvación es ser liberado de la culpa del pecado. Romanos 5, 1 al 2 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, 1 al 2. Somos salvos cuando somos liberados de la culpa del pecado por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando creemos que nuestro Señor Jesús nos libra de este cuerpo de pecado y que por medio de su preciosa sangre nos perdona. Él nos justifica y nos libera de toda imputación de pecado y por esto somos salvos. En segundo lugar, ser salvo es ser liberado del poder del pecado. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Ser salvo es haber nacido de nuevo, como nuestro Señor Jesús le dijo a Nicodemo.
es ser liberados del abominable dominio del pecado gracias a la nueva naturaleza que el Espíritu Santo nos da. Es esa obra que nos renueva nuestra mente, en donde no nos dejamos guiar ya por los impulsos de nuestra carne, sino somos guiados por el Santo Espíritu y por la palabra de Dios en búsqueda de la gloria de nuestro Señor. En tercer lugar, debemos que ser salvo también es ser liberado del juicio y de las consecuencias del pecado. Ser salvo, es ser liberado del juicio de las consecuencias del pecado. Segunda de Pedro 2:9 nos dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Segunda de Pedro 2:9. Ser salvos es recibir ese veredicto final del gran juez en el día del juicio de intachables y libres de culpa. Es ser libres de la sentencia de culpables y condenados. Es ser eximidos de las terribles consecuencias que trae el pecado. Ser librados del gusano que nunca muere, del fuego que nunca se apaga y del llanto y crujir de dientes eterno. Pero es poder recibir la recompensa para los justos que siguen a Cristo, un cuerpo glorioso, un reino incorruptible y un gozo eterno. Estos 3 puntos que he mencionado enmarcan en grandes rasgos lo que es una salvación completa. Debemos saber entonces, queridos hermanos y amigos, que quienes hemos creído y nacido de nuevo, hemos de ser benefactores de estas grandes misericordias. Somos herederos de esta hermosa herencia que no será removida. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también debes saber, querido hermano, que mientras estemos aquí en la tierra, no tendremos una plenitud de redención. Pues aunque seamos salvos de la culpa y el poder del pecado, tendremos que seguir velando y orando en contra de él. Aunque nuestro gozo y nuestra esperanza no repose ya en este mundo, sí tendremos que luchar contra este mundo. Debemos ser liberados de las tentaciones del diablo que maquine contra nosotros a diario. Todo esto hasta que Cristo en su segunda venida nos dé la redención completa. Como podemos ver hasta en esta observación, la salvación no es algo fácil de obtener. No en cualquier lugar puede encontrar una persona que le quite la culpa de su pecado, le regenere su corazón y le otorgue el título de justificado. No es algo que se pueda comprar ni que tenga un instructivo para obtener. Únicamente creyendo en el Cristo que murió en la cruz por su pueblo puede ser salvo. Una segunda observación sobre el cuestionamiento que le hicieron a nuestro Señor son los errores habituales del mundo con respecto al número de personas que se salvan. Segunda observación que debemos hacer: errores habituales del mundo con respecto al número de personas que se salvan. ¿Son pocos los que se salvan?, preguntó aquella persona. Un cuestionamiento que hoy en día tal vez muchos ni siquiera se lo pregunten. Es evidente que tal vez estemos en uno de los mayores engaños del mundo. Millones de personas creen ser parte del pueblo de Dios sin haber creído en Cristo salvíficamente. Estas personas creen tener una seguridad de salvación, pero están puestas sobre ídolos. Están siendo guiados por ciegos, dirigiéndose como ovejas al matadero. Y por esto, para analizar con mayor profundidad esta observación, quiero que dentro de ella nos preguntemos 2 preguntas. La primera pregunta que nos haremos dentro de esta observación es: ¿qué piensan los hombres acerca del estado espiritual de los demás mientras viven? ¿Qué piensan los hombres acerca del estado espiritual de los demás mientras viven? Y aquí quiero que escuchemos bien, estoy preguntando sobre el estado espiritual de las demás personas, no sobre el suyo. Tal vez usted crea que ni siquiera usted es salvo, pero ¿qué piensa de las almas de familiares, de sus amigos
de sus vecinos o de los conocidos que tiene alrededor? ¿Qué piensa sobre el destino final que tendrán? Las personas saben que existen dos lugares en la eternidad, cielo o infierno. Sabemos que tarde o temprano todos vamos a tener que rendir cuentas de todos nuestros pecados ante el juicio final. Pero, ¿se habrá preguntado alguna vez que las personas que lo rodean corren peligro de ir al infierno? A diario convivimos con diferentes personas con las que compartimos, con las que comemos, hablamos y trabajamos. Solemos reír y pasar tiempos agradables de diversión con algunos de ellos. Al final terminamos estimando a algunos de ellos. Seguramente hemos podido hablar con algunos de temas sobre cómo estuvo tu trabajo, o temas de interés particular como qué bueno o agradable está el clima, sobre la situación en que está el país. Hablamos sobre algún deporte o sobre alguna película. Sin embargo, pareciera que el tema de la eternidad, del cielo o el infierno, no cabe en nuestras conversaciones. ¿Pero por qué? ¿Acaso se nos ha olvidado que todos tenemos que rendir cuentas ante el gran trono? ¿No es más bien que nosotros tenemos una falsa confianza en que tal vez esta persona no es lo suficientemente mala para ser condenada? Seguramente usted conocerá a una persona que en su opinión es muy recta, un trabajador ejemplar que no puede ser acusado de ser deshonesto, pues es intachable en su conducta. Puede que esta persona se preocupe por los demás y realice muchas obras de caridad. Tal vez es aquel familiar cercano que ha sido un ejemplo en cuanto a su carácter, en cuanto a su templanza, en afrontar los duros golpes de la vida. Quizás un amigo muy cercano que tiene usted, que tiene un buen corazón y que no ha peleado nunca con nadie. Usted quizás piense, no importa que no tenga una profesión de fe tan rotunda o que no crea en Cristo como Él es. No importa que no sea un profesante de guardar el día del Señor, seguro en su gran misericordia Dios lo salvará. ¿Pero acaso no dice la Biblia que todos somos pecadores y que solo hay un camino para la salvación, que es creer en nuestro Señor Jesucristo? Pero ahora quiero que nos respondamos, hermanos y amigos. Nuestra segunda pregunta es: ¿qué piensan los hombres acerca del estado espiritual de los demás después de la muerte? Segunda pregunta, bajo esta observación: ¿qué piensan los hombres acerca del estado espiritual de los demás después de la muerte? Cuando una persona muere, es muy común escuchar en su sepelio palabras como: seguro estará en un sitio mejor junto a Papito Dios, o ya pasó a una mejor vida. Puede que una persona hubiera tenido problemas con esta persona que muere, pero le aseguro que en su sepelio dirá cosas como: sí, tuvo sus errores, pero al final y al cabo todos somos pecadores. Allá en el cielo nos reconciliaremos. Puede que esta persona en vida no haya creído en Cristo. Tal vez nunca se hubiera arrepentido de sus pecados. Quizás incluso llegó a ser contradictor de la fe, y tal vez se burló de aquellos que siguieron fielmente a Dios. Pero al final, para aquellos que son cercanos a Él, seguro irá al cielo. Con esto, amigo y hermano, no quiero desanimar a ninguno. Dios puede hacer una obra en cualquier persona en cualquier momento. Simplemente quiero que consideremos y observemos cómo en nuestra mente pareciera que todos al morir tienen un ticket al cielo. No hay nadie, o si lo hay son pocos, los que piensan que una persona que muere irá al infierno al no creer en Cristo. Y esto es más común cuando esa persona que se muere es un familiar cercano a nosotros. Pasemos ahora a nuestra tercera observación para hacer sobre la pregunta que le hiciera nuestro Señor Jesús. Y esta observación es que debemos saber qué dice la Biblia respecto al número de personas que se salvan. Tercera observación: ¿qué dice la Biblia respecto al número de personas que se salvan? Creo que no hay ninguna duda de la palabra de nuestro Señor Jesús que da a sus discípulos. Él dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán.
Si quisiéramos entender un poco más esta parábola, también en Mateo 7, versículos 13 al 14, Mateo 7, versículos 13 al 14, en esta misma parábola se nos da un mayor detalle de lo que dijo nuestro Señor Jesús. Dice allí Mateo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y creo, hermanos y amigos, que para entender esta parábola no se necesita un doctorado en hermenéutica o tampoco un estudio profundo en el griego o en el hebreo. Son palabras muy claras. La respuesta del Señor fue precisa. Él nos dice que estrecha es la puerta y angosto el camino que nos lleva a la vida, mientras ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. En proporción usted sabrá que entre más espacio tiene un camino, más personas podrán transcurrir en él. Y esto lo ven a diario mis hermanos, cuando vamos por la ciudad, en esas avenidas de 2 carriles donde se hacen monumentales trancones, en comparación con las autopistas donde hay un flujo más continuo de carros, porque hay un mayor espacio. No es difícil de entender. Quien lea este versículo sabrá que son muchos los que se perderán y pocos los que se salvarán. Pero quiero además que de estas palabras que nos menciona nuestro Señor Jesús en la parábola, revisemos alrededor de la historia de la iglesia y del pueblo de Dios en la Biblia, cómo es un común que son pocos los que se salvan realmente. Vamos a partir desde los tiempos de Noé, en Génesis 6, versículos 5 y 11. Génesis 6, versículos 5 y 11. Allí se ve claramente cómo la maldad del hombre era tan grande que nos dice que toda carne se había corrompido en su camino sobre la tierra. Dice la palabra de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 11 nos dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Creo que todos sabemos lo que le pasó a aquella generación en ese tiempo, cuando Dios, con su juicio, a través del diluvio, solo salvó a 8 personas. No sabemos el número exacto de la población que vivía en ese entonces, pero por el versículo 1 de este mismo capítulo, se nos dice que eran muchas personas las que habían en la tierra. Dice allí, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Tal vez usted diga, no me es suficiente este versículo, le invito a leer el capítulo anterior. Allí habla sobre la genealogía de Adán, y en cada versículo, de cada descendiente de Adán dice que tuvo hijos e hijas. Y les recuerdo que para aquella época los hombres vivían aproximadamente entre 800 y 900 años. No creo que con toda la tierra a su disposición y con toda esa edad solo tuvieran 2 o 3 hijos. Pero recalcar, hermano, que de toda la cantidad de seres humanos que hubo en esta tierra, solo fueron 8 los salvos. Solo 8 pudieron entrar en el arca y salvar sus vidas. La puerta del arca puede que haya sido muy grande para que entrara todas las especies de los animales, pero fue muy pequeña para salvar al pecador y ser librado del juicio de Dios. Sigamos avanzando y miremos ahora qué pasó en los tiempos de Abraham y Lot. En Génesis 18, 23. Génesis 18, 23 al 33. Aquí miramos cómo Abraham, queriendo interceder por las personas que habitaban en las ciudades de Sodoma y Gomorra, pasa a inicialmente creer que 50 de ellos serían justos, a que 10 podrían ser los justos ante Dios. Y al final ni siquiera se pudieron hallar 4 justos ante Dios. Dice el versículo 24, ahí hablando Abraham, intercediendo por Sodoma y Gomorra. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad.
¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él? Más adelante en el versículo 32 dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Ni siquiera 10 fueron encontrados como justos dentro de estos pueblos. Aún la mujer de Lot, habiendo ya salido de la ciudad, quedó petrificada. Solo 3 personas pudieron ser salvas de los miles o millones que pudieron habitar en estas ciudades. Vemos también, por ejemplo, en los tiempos de los jueces, cómo es evidente que esto pasa. Una y otra vez, este pueblo es oprimido por los demás pueblos al hacer lo malo ante los ojos de Jehová. En Jueces 4 vemos cómo incluso este pueblo se tuvo que valer de una mujer para que los gobernara. Los hombres de este entonces eran cobardes y no ejercían su rol. Jueces capítulo 4 versículo 6 nos dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Es evidente que Dios es misericordioso, pues los que hemos leído estos capítulos sabremos que Dios le salvó muchas veces. Pero si es consistente con la lectura, sabrá también que no muchos se salvaron. La gran mayoría, una vez recibían la misericordia de Dios, se iban tras sus ídolos y se apartaban de Dios. Vemos también, incluso al pueblo de Israel en los tiempos de los reyes, en Salmo 12:1 nos dice cómo en el gobierno de David se evidencia que habían pocos hombres piadosos. Dice allí, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. También podemos ver en Isaías capítulo 1, donde este profeta denota la gran maldad que se tenía en estos tiempos bajo los gobiernos de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Dice Isaías 1, capítulo 1, versículos 5 al 9. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas en fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. De toda esta generación quedó un pueblo pequeño, un resto pequeño. Y dice allí el profeta que si no fuera por la misericordia de Dios, serían como Sodoma y Gomorra. También el profeta Jeremías en su época revela cuán pocos eran los hombres justos que existían en estos tiempos. Jeremías 5:1 dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si hallaréis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad y yo le perdonaré. Pocos son los que se salvan. Esto es evidente en el Antiguo Testamento, como lo hemos visto. Pero también quiero que revisemos en el Nuevo Testamento cómo también esta verdad es palpable. En los sermones que hemos tenido de nuestro pastor Jorge, hemos visto cómo la humanidad es tan caída que aún teniendo al Hijo de Dios entre ellos, le crucificaron. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por supuesto que nuestro Señor Jesús tuvo miles de seguidores,
Muchos le seguían alrededor de las ciudades escuchando su palabra y buscaban sanar sus heridas. Pero de toda la cantidad de personas que le pudo seguir, ni aun sus discípulos lo acompañaron en la hora de muerte. Recordemos que aquella gente que una vez le alabó como su Salvador, terminó gritándole: crucifícale. Y aquí quiero recordarles a mis amigos y a los hermanos que ser sano no es lo mismo que ser salvo. Ya vimos que la salvación es algo extraordinario y esto actúa en un corazón arrepentido. Y si quisiéramos ver un ejemplo de cómo son pocos los que se salvan, podemos tomar el ejemplo de los 10 leprosos en Lucas 17, 11 al 19. Lucas 17, 11 al 19. Allí vemos a nuestro Señor Jesucristo, donde le pide a 10 leprosos el tener un acto de fe al estar con esta enfermedad. Les pide que vayan a los sacerdotes para mostrarles que estaban limpios y que ya no eran más leprosos, dice la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Puede que estos 10 leprosos al comienzo tuvieran una fe genuina. Después de todo, se acercan a nuestro Señor Jesús diciéndole: Maestro. También le obedecen dirigiéndose a los sacerdotes para mostrarse como limpios. Les recuerdo que ellos eran leprosos. El Señor Jesús los mandó a que fueran ante los sacerdotes para mostrar que ya eran limpios. Nuestro Señor Jesús en muchos de sus milagros hacía esto, pidiéndole a las personas que tuvieran un acto de fe. Pero solo uno de estos 10 leprosos, y el menos pensado, el extranjero, solo él tuvo una fe genuina hasta el final y glorificó a Cristo y reconoció que esto había sido obra de él. Él no solo recibió la bendición y se apartó y ya, sino que habiendo recibido la sanidad, se vio arrojado a humillarse ante su Salvador y agradecerle por la obra hecha en él. Muchas personas enfermas o pobres siguen a Cristo para buscar sanarse superficialmente. Hacen de todo para buscar sanar esa enfermedad. Puede que algunas de ellas se levanten de sus lechos y vuelvan a tener una excelente salud, o tal vez también salgan de su pobreza. Pero es muy común que una vez que reciben esta bendición, se vuelven al mundo y no a su Salvador para seguir y adorarle. Solo uno de 10 se humilló y creyó en Jesucristo, y al final recibió estas hermosas palabras: tu fe te ha salvado. Por último, en este viaje a través de la Biblia, veamos también tiempos de los apóstoles, cómo fueron pocos los que se salvaron. Y no hay duda que en esta época en donde la iglesia tuvo mucha bendición, hubieron gran cantidad de personas que se convirtieron de sus pecados, pero también había persecución y muerte. Esto denota que eran pocas las personas en comparación con la humanidad, las que seguían realmente a nuestro Señor. Vemos, por ejemplo, en Filipenses 3, 18 y 19, cómo en esas advertencias finales que da Pablo a la iglesia en los Filipos, les exhorta a que se guardasen de la mundanalidad en que vivían algunos en este tiempo. Dice la palabra de Dios: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza,
que solo piensan en lo terrenal. Después de haber tenido este viaje a través de la historia del pueblo de Dios en la Biblia, creo que no cabe duda que fueron pocos los que se salvaron. Y eso, amigos, que estamos revisando únicamente el pueblo de Judea, el pueblo de Dios, el pueblo de Judá, que fue bendecido con la luz del Evangelio. Porque si miráramos a toda la humanidad en general, sabremos que muchos paganos en ese entonces murieron siendo impíos, lejos de Dios. Pues si aún en el árbol verde, pocos se salvaron, ¿cuánto menos se salvarían en el árbol seco? La cuarta y última observación que haremos en este día es sobre algunos hechos claros con respecto al número de personas salvadas. Cuarta observación, algunos hechos claros con respecto al número de personas que se salvan. Creo que si miráramos alrededor nuestro y fuéramos fieles con lo que realmente es la salvación, sabríamos entonces que muchas personas actualmente están fuera de Cristo. Basta con ver a millones de personas siendo ateos o agnósticos, a millones de personas siguiendo falsas religiones que no creen en Cristo, a millones de personas que creen que se salvan si pagan sus votos o si se comportan bien. Muchas sectas alrededor en donde falsas iglesias presentan a Cristo no como un salvador de almas, sino como un amigo complaciente que les da todo. Muchas personas por causa de esto se irán al infierno. Pero creo que esta verdad no solo es evidente en la situación del mundo, sino que incluso en el pueblo de Dios, en iglesias de sana doctrina, hay personas que profesan ser salvas, pero no lo son realmente. Por eso que en este punto quiero que observemos a través de diferentes tamices cómo al final aquellos que profesan ser salvos terminan siendo muy pocos. Aquí para los niños o para los que no conocen qué es un tamiz, quiero que nos imaginemos un colador, muy parecido al que se separa el cuncho del tinto, y lo que haremos es apilar en 6 tamices. Iremos filtrando a la iglesia y separando a aquellos que son salvos y a aquellos que no. Esto según la palabra de Dios. El primer tamiz es para aquellos que viven en pecado abiertamente. Primer tamiz, aquellos que viven en pecado abiertamente. Primera de Corintios 6, 9, 10 dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y es evidente que si hoy estás en pecado y no te has arrepentido y vives en el pecado, no serás salvo. El segundo tamiz será para aquellos que no adoran y sirven a Dios fielmente. Segundo tamiz, los que no adoran y sirven a Dios fielmente. Esto es evidente cuando, por ejemplo, en el día del Señor, muchas personas no lo guardan como deben. Pueden que algunos de ellos estén presentes en cuerpo en los cultos, pero sus corazones y sus mentes están en el mundo. Están suplicando que se acabe ya el sermón, que se acabe ya la instrucción, para ir a sus diversiones. Dice la palabra de Dios que no podemos servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves al mundo. Si tu deleite no se encuentra en la palabra de Dios, en adorarle y gozar de él en su santo día, no eres salvo. El tercer tamiz es para aquellos cristianos despreocupados y negligentes. Aquellos que no se preocupan por el avance del reino de Dios. No les inquieta quién les predique o qué se predica en la iglesia. El avance del reino de Dios no está dentro de sus deberes. Asisten, escuchan, pero nada más. Son semejantes a los que en la parábola de los talentos reciben y retribuyen el dinero que su amo les dio, exceptuando uno, el siervo malo y negligente, que al final recibe esta dura condenación. Dice: y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El siguiente tamiz es para aquellos
formalistas y de espíritu farisaico. Formalistas y de espíritu farisaico. Aquí tendremos a aquellos que tienen justicia propia, que creen que son suficientemente buenos para ser aceptados delante de Dios. Sí, puede que profesen que no creen en esto, sino que más bien creen que por fe son salvos, pero en su actuar, hermanos, pareciera que fueran totalmente en contra de esto. Nunca los ves arrepentirse genuinamente, suplicando al Señor. Nunca los ves rogando para que le ayude en sus pruebas. Si hay alguna decisión difícil de tomar, no los ves orando al Señor para saber cómo debe tomar esta decisión, sino que se creen autosuficientes. Se creen capaces de por su propia fuerza afrontar cualquier problema con sus riquezas o recursos. Sin embargo, la Biblia es clara cuando dice: por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. El quinto tamiz que tenemos es para aquellos que tienen un conocimiento intelectual del Evangelio, pero no lo obedecen de corazón. Tienen un conocimiento intelectual del Evangelio, pero no le obedecen de corazón. Aquellos que han entendido en qué consiste la salvación, que saben lo que es el pecado, escuchan cada domingo que deben arrepentirse y creer en Cristo, pero no lo hacen. El amor a este mundo o el miedo de no querer ser señalados por ser profesantes los envuelve y prefieren callar que resistir las burlas o persecuciones que puedan tener por decir que son siervos de Cristo. La palabra de Dios también nos dice que el que se avergonzare de Cristo y de sus palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Y por último, en esta observación, está el tamiz de los profesantes hipócritas. Aquellos que en la iglesia aparentan tener una vida de piedad, o incluso en sus hogares parecieran ser intachables, pero en sus corazones están putrefactos, llenos de maldad. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Son santos a la hora de hablar en la iglesia, son santos en sus servicios, pero en su vida privada son malvados. Hemos pasado por 6 diferentes tamices, en donde le pregunto si aún cree que son muchos los que se salvan. No pretendo en este día desanimar a ninguno, no pretendo desanimar a ningún creyente, pero si ha notado que en alguno de estos filtros que se hicieron quedó dentro del tamiz, examine sus pasos y arrepiéntase. Les recuerdo que aquello que llamamos seguridad de salvación no se fundamenta en creer que somos libres del pecado y ya, sino que se aferra en creer en la promesa de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero darles unas aplicaciones en este día, y es que pasando por estas 4 observaciones, debemos tener en cuenta que esta es una gran verdad que no se nos debe olvidar. Son pocos los que se salvan. Y creo que si hay algo que debemos preguntarnos y examinar, no es sobre el número de los que se han salvado ni los que se salvarán, sino deberíamos cuestionarnos: ¿soy salvo? ¿Es mi fe totalmente genuina? Viviendo como actualmente lo hago, ¿puedo decir que he tenido un arrepentimiento sincero de mis pecados? O tal vez me encuentro caminando por el camino espacioso que conduce a la condenación. Si hoy te has visto convicto de pecado y no te has arrepentido realmente ni has creído en Cristo, ve, humíllate y ora y pídele al Señor que te perdone y te ayude a perseverar en medio de este mundo caído. Sí, hermano, la puerta es estrecha, pero no se te olvide que por ella pasó un asesino, por esta puerta pasó un ladrón, un publicano, un perseguidor del Evangelio. No importa cuán pecador seas, si te arrepientes y crees en Cristo, podrás entrar por allí. Esforzados, dice nuestro Señor Jesús. Esfuérzate a entrar sin demora por esta puerta. ¿Tienes duda si eres salvo o no? No te quedes allí, asegúrate de inmediato. No te dejes llevar por un sentimiento pasajero,
sino realmente procura hacer firme tu convicción y elección. Sí, puedes que caigas en pecado muchas veces, pero cree que Cristo puede limpiarte de tu maldad si te arrepientes y crees en Él. Pero mi hermano, si has recibido el maravilloso don de la salvación, agradece al Señor, pues esto es una gracia que solo es dada por Él. Y recuerda que esto no es mérito tuyo, pero también recuerda que nuestro Señor Jesús continuó predicando. Puede que sean pocos los que se salvan, pero esto nunca impidió que más adelante le predicara a un joven rico o que visitara a un publicano. Tal vez en tu vida, hermano, has hablado con muchas personas de Cristo y tal vez no has visto ningún fruto. Tal vez has predicado a familiares, amigos y a vecinos y ninguno de ellos ha buscado a Cristo. No te desanimes. Que pocos sean los que se salvan, no deben desmotivarte a predicar. Antes con más veras, como el Señor Jesús lo hizo, que pasó por pueblos y ciudades, debemos, en lo que más podamos, continuar evangelizando. Les animo, mis hermanos, el día de hoy a aplicar esta enseñanza en nuestras vidas. Recordemos que son pocos los que se salvan. Incluso hay quienes en nuestra iglesia nos visitan y profesan ser creyentes, pero realmente no lo son. Hay almas que están penando. No dude de evangelizarlas. Pueda que sea el único que haga esto. No se avergüence. Así lo tachen de fanático o se burlen de usted, no deje de predicar a Cristo. Que si hay algo importante que deba decirle a una persona, no sea cómo está el clima o qué comida trajo hoy, sino cómo está su alma. Que el Señor nos ayude. Oremos.